Ya, ahora sí, soy licenciado sin licencia. Apenas puedo hablar y correr. Ya. Hola ñoñas, hola ñoños. Soy licenciado sin licencia en este espacio llamado Opiniones de Peso. Si se dan cuenta, estoy tratando de bajar de peso. Apenas puedo hablar y apenas puedo correr porque tengo mis zapatillas en bastante mal estado, pero hay que darlo todo nomás. Creo que voy a parar para hacer el video porque si no, no se va a escuchar muy bien. Ya, ñoñas, hola ñoños, otra vez. Soy licenciado sin licencia, ahora un poquito más descansado, aquí caminando, tratando de recuperar el aire. Y en esta oportunidad vamos a fusionar dos espacios del canal. Uno de comentarios de peso, en el cual yo trato de bajar de peso y les voy mostrando algunas cositas que hago mientras, bueno, para no aburrirme en verdad, porque acuérdense que trotar no es muy entretenido, al menos para mí. Dejé a Totoro en la casa hoy día porque llovió un poquito, así que hacía frío. Y además vamos a fusionar el espacio de las encuestas hoy día. Y si recordamos, hace poquito hicimos en la comunidad la siguiente encuesta. ¿Cómo se catalogan ustedes como coleccionistas? Era más que nada para conocerlos, para saber cómo eran ustedes. Entonces el 48% dijo que se autodenominaba como friki, mientras que el 35% se denominaba como geek. El 10% se catalogaba como un ñoño, el 6% como un nerd y el 2% como un otaku. Creo que hubieron dos votantes que se denominaron como comiquero, que lo escribieron abajito, y al ser 62 personas que votaron, eso sería creo también como el 2%. O sea, otaku y comiquero está bien parejito. Y no es que sea un superdotado y nada, que yo me acuerde, pero de hecho aquí me tengo anotadito en la mano la información, ¿ya? Para que vean que no estoy inventando los datos. No enfoca muy bien. Ahí está. El licenciado ocupa su creatividad para trabajar mientras está caminando. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber el día de hoy es que es un nerd. Mira, yo trato de no enfocar a la gente porque hay personas que cuando corren no les gustan ser enfocadas. Entonces yo espero que pasen y ahí continúa el trabajo. Ya, ¿qué es un nerd? Bueno, un nerd sería una persona muy estudiosa, una persona que bueno, lo primero hay que definir que nerd es un término peyorativo que fue aplicado en Estados Unidos a la gente que era estudiosa o que consideraban poco capaz en el tema deportivo a inicios de los 50, los 40 por ahí. Y las personas que ven algunas series se darán cuenta que en Estados Unidos sí tienen esa costumbre de catalogar mucho a las personas por sus gustos. Está el deportista con su chaquetita, está la porrista, todo eso. Y bueno, están los nerds, las personas estudiosas. Por alguna razón de la vida, estos nerds que se burlaban en Estados Unidos, les gustaba mucho Star Wars, Star Trek, los cómics, que no tiene absolutamente nada de malo. De hecho es una forma de pasatiempo bastante válida, y sobre todo en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, que no había internet y no había nada de eso. Bueno, siempre han existido personas molestosas que les gusta sentirse superior a los demás y burlarse. Entonces ellos empezaron a llamar nerd a un grupo de la población. Entonces, así como tal vez como forma de rebeldía, muchas veces los grupos que son sometidos o que son o que reciben estas burlas y no tienen una forma de definirse a sí mismos, adoptan los términos con los cuales se burlan también como un medio de defensa, porque si yo adopto algo con lo que me atacan, si me dicen nerd, y yo acepto ser un nerd, bueno, ya no es una ofensa para mí, entonces ya no me haría daño.
Bueno, eso pasó con el término. Y mucha gente que coleccionaba cómics en Estados Unidos o que le gustaba la cultura pop empezó a definirse como nerd y ya no les hizo daño el término. Bueno, eso es como el cuento corto del nerd. Luego tenemos la segunda parte, que sería un friki. El friki sería como un nerd, pero mucho más... No, perdón. El término freak viene de las ferias a finales del siglo XIX, en las cuales habían shows extravagantes, como por ejemplo la mujer barbuda, como por ejemplo ¿qué más puede ser? El tragasables, la mujer de dos cabezas, qué sé yo. A ellos en Estados Unidos se les llamaba freak show. Si quieren un ejemplo de eso, vean American Horror Story, que tiene una temporada completa dedicada a los freak show, o a la película que se llama Freaks, que creo que está en HBO Max o Netflix, no recuerdo. Bueno, esos espectáculos itinerantes que mostraban a personas excéntricas, muchas veces grotescas, se llamaban freak show. Show de gente rara, por decirlo de alguna forma. Entonces a la gente que en Estados Unidos, nuevamente, que consideraban extraña, le llamaban freak. Por casualidad, justamente, muchos de estos freaks también eran nerds, entonces adoptaron también el término freak, pero freak es demasiado fuerte, entonces empezaron a referirse a sí mismos como frikis. Lo interesante es que el término friki se ha adoptado mucho más en España y en parte de Latinoamérica, más que nada por la invención del Día del Orgullo Friki, que sería básicamente el Día del Orgullo Nerd o algo así. Entonces, nuevamente tomamos un término que podría haber sido, bueno, que era en tono burla, peyorativo, y se adopta por una comunidad que había sido un poco segregada con el tiempo y empezaron a llamarse frikis. Y bien, y el friki vendría a ser como el ñoño en Latinoamérica. El ñoño es un término mexicano que fue popularizado por el Chavo del Ocho. Entonces, a mediados de los 70, inicios de los 80, gran parte de los 90, ser ñoño era ser como el personaje de Edgar Vivar, ahí sí, que sería el mismo actor del señor Barriga, que interpretaba también a ñoño. Para la gente que nunca se dio cuenta, disculpen, pero bueno, es un spoiler. Edgar Vivar es ñoño y él es el señor Barriga. Bueno, ñoño en el Chavo del Ocho es un niño que es bastante refinado, estudioso, y era objeto de burlas. Entonces, bueno, en ese tiempo obviamente nadie quería ser ñoño, porque de hecho ñoño siempre había sido en Latinoamérica un tono de burla. Y ya con el capítulo de Los Simpsons, no me acuerdo la temporada en la cual Homero se transforma en una especie de guardaespaldas y tiene que salvarle el pellejo a Mark Hamill en una convención de cómics. Él grita ñoños, y ahí en Latinoamérica nos empezamos a autodefinir como ñoños, principalmente porque no teníamos un término que nos unificara como continente en el tema de la cultura pop. Bueno, pues creo que en España, mogollones creo que le dicen en España, así que no se utilizó ese término. Si alguien ahí... Bueno, por lo general los doblajistas en España no se caracterizan por su genialidad, por decirlo de alguna forma. No es por reírme del doblaje español, para nada. Pero bueno, si hubiesen utilizado bien el término, habría sido un poquito más gracioso, qué sé yo. En fin. Y por eso entonces nosotros aquí en Latinoamérica nos llamamos ñoños, que sería básicamente el friki en España. Y también sería el nerd en Estados Unidos, con algunas diferencias obviamente, porque por ejemplo el nerd en sí tiene que ser estudioso, muy inteligente, tiene que ser un triunfador, pues los nerds son triunfadores, pues, obviamente, pues son los más estudiosos en el colegio, los más estudiosos en la universidad. A diferencia del friki y del ñoño, que no necesariamente tienen que ser estudiosos. Entonces,
Eh, Me puede gustar Superman, me puede gustar el anime, me puede gustar las series, pero no necesariamente voy a ser un experto en poesía británica, no, o no voy a ser un avesado matemático, no es necesario ser muy estudioso para ser un friki o un ñoño. Pero sí tienes que ser muy estudioso si te autodenominas nerd, ¿ya? Entonces ahí uno puede ya ir definiendo o separando algunos términos. Recordemos, friki y ñoño es lo mismo. La única diferencia es que friki está más popularizado en España, mientras que ñoño es mucho más popularizado en Latinoamérica. Mientras que nerd es lo mismo, pero se le suma el factor del estudio. Mucho estudio. Estudio que les sirva para la vida, obviamente. Pues no voy a decir, no, que yo soy muy nerd de los colores de pintura. No, pues eso ya no es nerd, pues eso es ser un friki. Un nerd sería dedicarse a un área específica del estudio, ya sea de la historia, ya sea de las ciencias, no sé, la matemática, la química, la física, etcétera, etcétera, el lenguaje, etcétera. Eso es un nerd. Bien, y seguimos. ¿Qué sería un geek? El geek es el término más conflictivo, por decirlo de alguna forma, en este listado. ¿Por qué? Porque el geek. ¿Qué es el geek? El geek es una subdivisión del freak. Volvemos al siglo XIX, finales del siglo XIX, estas ferias del freak show tenían un apartado, así como estaba la esquina de la mujer barbuda, como por el otro lado estaba la mujer de dos cabezas, estaba en otro en el sector más oculto, el que casi nadie quería ir a ver, estaba el geek. ¿Y qué era el geek? Era una persona un poquito deforme tal vez calva, disfrazada con plumas y todo eso, y que se comportaba en forma muy extraña. A muchas personas les causaba repulsión, le causaba miedo. Entonces, este tipo sacaba un pollo vivo, gritaba algunas cosas y mordía en la cabeza del pollo, mataba al pollo de un mordisco en la cabeza. Ese era el geek, era lo más freak de la feria del freak show, para que vean lo extraño. Ese era el geek. Si quieren ver algún geek, vean, no sé, pues la serie American Horror Story, que en la temporada Freak Show, ahí hay un geek. Y también en la película Freaks, que no me acuerdo en qué plataforma está, también la pueden ver ahí. En fin. Bueno, y al ser lo más extraño de lo extraño el geek, cuando comienza a mediados de la década del 70 este furor por lo tecnológico, los computadores y todo eso, en Estados Unidos, dijeron, pero ¿cómo esto es mucho más extraño de lo que habíamos visto antes? Entonces, este tipo que está aquí no es un nerd, no es un freak, es un geek, lo más extraño de lo extraño. Entonces, la gente que era aficionada a la computación, a lo tecnológico, a lo digital, empezó a ser denominada geek. Y nuevamente adoptaron el término que era burlón, que era peyorativo para ellos, lo adaptaron, lo asimilaron y se empezaron a denominar geeks. ¿Cuál es el problema? Pasó el tiempo y hay personas que no les gustaba ser denominadas friki, no les gustaba ser llamada nerd. Entonces se empezaron a denominar geek. Lo extraño de esto es que geek suena muy cool por alguna razón, así como, oh, yo soy un geek. Pero geek en verdad no tiene absolutamente nada de cool o genial o bacán en su origen. Entonces y sumado también al tema de la extraña publicidad que se le hizo al término en internet, principalmente está lleno de canales en internet de cosas que en verdad son ñoñas y se colocan geek. No sé, ustedes pueden ahí colocar para que después no me anden funando los fanáticos de esos canales. Y que se empezaron a denominar como geeks. Bueno, si usted no sabe nada tecnológico, no puede ser un geek. Lamentablemente no es un geek. Por ejemplo, si yo me gusta tener el celular más top o comprar la última consola y todo eso, bueno, usted no es un geek, usted es un consumista. El geek sería la persona que arma su computador o que le coloca una placa para que una tarjeta para que corra más rápido su juego. Él sería el geek.
No usted que está ahí ocupando su celular y no, el geek ahí sería la persona que creó el celular y lo hizo tan fácil como para que cualquier persona como usted o un niño pueda utilizarlo. Él es el geek. Y además hay que sumarle el tema que les gusta no solo la tecnología, les gusta también la cultura pop.